Dale. Espera, voy. Ahí está grabando, ¿no? Sí, dale. Sí. Cuando- Dice, tela de araña. Es más difícil respirar en el norte húmedo, ahí tan cerca de Brasil y Paraguay, con el río feroz custodiado por mosquitos y el cielo que pasa en minutos de celeste límpido a negro tormenta. La dificultad se empieza a sentir enseguida, ni bien se llega, como si un abrazo brutal, encorsetara las costillas. Y todo es más lento. Las bicicletas pasan muy de vez en cuando por la calle vacía a la hora de la siesta. Las heladerías parecen abandonadas a pesar de los ventiladores del techo que giran para nadie. Las chicharras gritan histéricas en sus escondites. Nunca vi una chicharra. Mi tía dice que son unos bichos horribles, unas moscas espectaculares de alas verdes que vibran y te miran con sus ojos lisos y negros. No me gusta el nombre chicharra. Ojalá mantuvieran siempre el nombre cícadas, que se usa solo cuando están en etapa ninfal. Si se llamaran cícadas, su ruido de verano me recordaría las flores violetas de las jaracandas en la costanera del Paraná, o las mansiones de piedra blanca con sus escalinatas y sus sauces. Pero así, como chicharras, me recuerdan al calor, la carne podrida, los cortes de electricidad, los borrachos que miran con ojos ensangrentados desde los bancos de la plaza. Ese es Mm. el párrafo inicial que inicia este cuento que se llama Tela de Araña, de la colección de cuentos que hemos estado revisando ahora hace más de un mes, yo creo, que se llama Las cosas que perdimos en el fuego, de Marian Enríquez. Cabe decir que esta no es la última colección de Marian Enríquez, pero sí, yo creo que es una de las más, no sé, más populares o más, con mejor crítica también. Sí. Y eh, ¿cómo estás, Nico? Bien, sí, bien. Viernes y mi cuerpo no lo sabe, pero, pero bien. Me leí este cuentito ayer y me lo disfruté. Ya vamos a Mm, entrar a eso, pero sí. Pensé en ti por el tema de las arañas, el título. mm. ¿Tú cómo vas? Bien, sí, sí. Justo me topó el cuento durante esta semana en que, bueno, nunca lo había hecho, pero estuve harto tiempo, le dediqué mucho tiempo a la semana por un proyecto de escritura al tema de las arañas. Entonces todo coincidió, sí, fue muy raro en ese sentido, pero estuve averiguando, investigando todo el tema de las arañas, como en términos de arquetipos que se repiten en la mitología, muy de la mano de lo que tú estás publicando sobre Jung, porque finalmente él también decía como algo del inconsciente colectivo, de ciertos arquetipos que se repiten en la historia, en las diferentes culturas. Y el arquetipo de la araña es algo que me tenía muy fascinado, no solo desde ahora, pero hace mucho tiempo. Em, por, eh, no sé, por diferentes cosas que ahora empezaron como a cuajar más con este proyecto de escritura. Y claro, empecé a cachar con esta lapsus medio nerd de empezar a investigar el tema y claro, sí se repiten muchos aspectos de la mitología de la araña, en términos de dioses, deidades, eh, que tienen muchas características en común. Así que por lo mismo me entusiasmé mucho con el cuento y tal vez le puse muchas expectativas. Que finalmente tal vez
se cumplieron o no tanto con Mm, este cuento. Yo creo que cuando, cuando estaba con esas expectativas que son muy, no sé, como concretas o como muy específicas, porque el cuento se llamaba Tela de araña y el cuento hacía mucho, ¿cómo se dice? Mucho guiño a este tema arquetípico de la araña, que tiene que ver un poco con el tema de la sexualidad, también el tema está muy con de la mano de del arte de los telares también. Eh, y la personaje esta Natalia es una que no es la protagonista de la historia, pero es Mm, muy importante, es la el personaje como más interesante en toda la historia. sí, Se le hace guiño a que ella está conectada con el mundo espiritual, ve cosas que las otras personas no ven. Y ahí aparecen arañas también. Entonces están todos los elementos, y está obviamente expectante a que se integraran de alguna forma y sentí que no pasó eso, eso no pasó. Eh, no sé, supongo que tal vez me perdí algo más simbólico o metafórico, pero mm, que en general, siendo que lo estaba buscando, no lo encontré. Y finalmente dije como, el cuento está entretenido, está bueno, igual, y ahí lo empecé a disfrutar más. Eh, Así que fue como una experiencia media ambivalente en ese sentido, pero me gustó el cuento, sí. Eh, sí, yo creo que tal vez como el tercero que más me ha gustado. eh, y, y creo que me gustó también que no pasara en Argentina también, que estuviera como en este borde de Brasil y Paraguay, sí, pero que a la vez que fuera siendo una zona tan calurosa, el cuento se siente más oscuro que los otros cuentos que hemos leído tal vez. Tal vez con la excepción de La casa de Adela, como que me dio es como otro tipo de oscuridad, como la oscuridad de la jungla, la noche, de quedar varados en la autopista, en un lugar súper peligroso, que la gente em, vive muy en la precariedad, no solamente como de la ciudad y lo urbano, sino también en esta intemperie que tiene una fauna, una flora mucho más, no sé, mucho menos familiar también yo creo que para nosotros dos, que tal vez sí, Argentina es como más familiar, es más parecido a Chile, más parecido a Santiago, Buenos Aires, como que ya hay mosquitos, no sé, hay otras cosas, supongo, pero no hay todo ese espectro de bichos que hay en estos lugares. Y que no sé qué tipo de clima es, más cercano a lo tropical, no sé, no tengo idea, sí. pero más húmedo, pero como esa humedad asfixiante. Así que Mm, eso, lo disfruté mucho, me gustó mucho la estética, me gustaron también, tenía momentos igual muy chistosos cada vez que había como estas interacciones entre la protagonista y el marido, bueno, y los tres. sí, Eh, Era como un muy buen trío de personajes para sacarle jugo, porque obviamente el marido era un personaje medio, o sea, bien detestable. Eh, y la otra, y la protagonista como que ya le podía empatizar un poco, pero ya había un momento en que ya me ponía mucho más del lado de Natalia, en que sentido de que, pero weón, ya basta, detente, como hasta cuándo vaya a aceptar esta situación. Así que igual me da un poco de rabia ella, pero
finalmente igual se comprendía el contexto y todo eso. No sé qué te Ah. pasó a ti con el cuento en general. Sí, te escucho con atención, porque yo, claro, no tengo este bagaje del tema, o no sé, tal vez me equivoco, este interés casi obsesivo, no sé, tal Mm, vez por el tema de un bicho, de un insecto como la araña. Así que fui leyendo el libro sin la lupa arqueológica mm, de encontrar esos fósiles que tal vez tú buscabas. Yo mm, iba más como por el parque ahí mm, disfrutando el paisaje y bueno, pero claro, vi el título y me esperaba algo, no sé, me esperaba ver en el parque, siguiendo esta mm, analogía, algún, no sé, una araña, pollito, una araña, algo, ¿sí? mm, Y obvio, esta, este enfoque tal vez un poco superficial hace que me pierda y no, seguramente me pasó como a ti, aunque rápidamente me olvido mm, por lo entretenido del relato, que no hay, salvo, tal vez me equivoco, pero salvo cuando Juan Martín, que es el marido de, bueno, de la narradora, que es la prima de Natalia, cuando están en la casa en Corrientes, en esta ciudad que se siente la humedad, que están los mosquitos, cercana a la frontera, ahí apareciera que hay una araña y que él, Juan Martín, citadino, porteño de Buenos Aires, como que se asusta, pero todo es un susto que después ya lo va explicando de que, mm, bueno, es un macho, ¿sí? Un macho de estos de... Creo que la historia está narrada como en los 90 80 no sé, entonces, mm, bueno, es un hombre como se debe ser, ¿no? sí, Sí, un hombre heterosexual que nunca ha dudado de su sexualidad ni de nada y que, bueno, entonces este tipo se asusta con la araña y bueno, ahí la familia le dice, o creo que misma Natalia, no te preocupes, si solo las que tienen una crucecita o algo son las venenosas. mm, Y ya empiezan ahí los primeros guiños que ella es podría ser esta araña, entre comillas. Nunca ahí Mariana Enríquez, bien hábil, no, nadie habla de araña, sino no necesita hacerlo explícito, pero ya estamos vamos a ver, vamos a Asunción, a Los Telares. eh, Ella también cuenta estas cosas, estas anécdotas de que está en los aires, como podría estar una araña ahí en el rincón de la casa y ve cosas, ve un incendio que luego desaparece. Entonces ella es, como tú bien decías antes, que es como una clarividente, una persona que tiene esta conexión con el mundo espiritual y que, bueno, se termina todo uniendo con el final. También es una mujer que descarta a los hombres, lo que podría dar un guiño a esto de la mujer come hombres, de que los consume y los desecha, así los mata. Casi, no es que los mate, no ocurre eso, pero juega con estos arquetipos y claro, es entretenido. Concuerdo completamente de que el trío de viaje, el road trip, podrían haber hecho se puede hacer una película mm, de estos tres viajando y yo creo que le iría bien. Eh, sí, claro, este tipo como todo, con su camisa polo, con el cocodrilo bien grande, mm, ahí y sintiendo asco en Paraguay y creyéndose justiciero cuando ve situaciones como de, de que hayan mujeres. No puede ser que esta gente paraguaya trate mal a los milicos, los militares traten mal a las meseras y él trata súper mal a su mujer.
Así, claro. entonces, como hay un montón de hipocresía, hay mucho humor, y la verdad es que lo disfruté. Y, y también creo que este es el cuento en el que está el elemento del asco, el mayor, Sí. este tema del baño, que también lo Mm, mencionaba, de que es como totalmente memorable, ¿sí? En el sentido de que te va a quedar acá, y te vas a recordar cuando, porque todos hemos estado en esos baños asquerosos que, no hemos, sí. que nunca hemos querido pisar y que uno prefiere huir cuando uno se acerca. Mm, Y bueno, era uno de esos, el baño que describe Mariana. Y no, divertido, simbólico, y también es uno de los mejores para mí. Sí. Tal vez con el Dadela y con el... Después del Dadela yo creo que tal vez el que más me gustó y la pelea con el primero y con el de Años Intoxicados. Sí, sí, no mm, sé cuál. Tengo sí. que madurarlo un poco para el orden, pero esos son los cuatro mejores, sin lugar a duda para mí. Así que, no, me gustó mucho el cuento. Sí, está bueno. Eh, yo creo que, claro, dentro de las relaciones de personajes, yo creo que esta es el mejor. El que era muy chistoso, pero también como muy creíble todo. Como los personajes me los compré totalmente. Aunque eran medios como caricaturescos, eh, pero a la vez igual de ahí, bueno, hay gente que en realidad es así, es absolutamente así. Es igual, hay una persona igual a la protagonista que no dice nada, pero como que se resiente, pero muy pasiva a la vez, pero muy mosquita muerta. Y el que tiene un marido tal cual como el que tiene en la historia, que se llama, ¿cómo se llama? Juan Martín. Juan Sí, Juan Martín. Martín, que reclama y reclama y reclama por todo, nunca lo está pasando bien, siempre tiene un pero para cualquier lugar, y obviamente le carga la prima que es Natalia, eh, que es la que vive por allá y también la que está más conectada al territorio. Y es mucho más, es mucho más valiente, tiene mucho más coraje y es también este como arquetipo de la femme fatal. Eh, es igual, aunque yo no creo que sea como una gran variación del arquetipo, eso sí, no sé, a mi opinión, igual que sea un arquetipo, que sea un tropo, no hace que el personaje sea menos interesante. Es Para sino nada. más bien como se usa en la historia nomás, po. Y esos arquetipos y como personajes más prototípicos pueden ser muy interesantes dependiendo del escritor, po. Y no todo personaje tiene que ser súper original o singular o que, no sé, le expliques una profundidad a través del trauma de infancia, no sé qué cosa. Ella era totalmente eso, como la femme fatal que usa a los hombres, los usa por plata, porque este otro le muestra, creo que era una avioneta al comienzo, Sí. luego de ahí, al final en el cuento, se mete con este sueco, Mm. eh, y finalmente la protagonista también termina envidiándola, porque ella sí se atreve, po. Y ella a Sí. las primeras en que estuvo como más deprimida, se enamoró y se casó con Juan Martín, que ahora finalmente odia profundamente y con todas las justificaciones que pueden haber. Eh, eso sí, igual encontré el personaje de Natalia que era interesante, porque finalmente igual como que no era sobre
los hombres. Siempre como la femme fatale como es una está muy tomada de la mirada masculina. No sé, en estas películas de cine negro en que el detective se encuentra con la femme fatale en el bar y bla, 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 tienen conversaciones existenciales y profundas. Acá no, Mm, era como la relación entre mujeres y el Juan Martín era no importaba nada, sí. De hecho, él mismo le caía muy mal ella, la odiaba, eh, y no quería que compartieran el viaje juntos. Entonces era como una cosa más de identidad femenina, como proyecciones entre mujeres, más que como un juego de como el deseo masculino y ese tipo de cosas. En ese sentido me pareció bacán. Y concuerdo que sí es de mis favoritos. Yo creo que tiene esa. No sé si es como el que el final me dejó más satisfecho, pero ya, me gusta mucho toda la estética del lugar, como los bichos, lo asqueroso, el tema. Había mucho humor, encuentro, en este relato y sí, disfruté mucho ese aspecto, disfruté mucho a Juan Martín y esa parte en que escucha a los militares eh, eh, a- sí, genial. Ah, sí, que están en un restaurante, en un bar, algo así, en sí, Paraguay, sí, no sé, Asunciones, ¿o Asunción, no? sí, ella es la parte más bonita de la ciudad porque este ya no se podía soportar más sí, lo antipático que era, sí. Claro, y ellas Ah, básicamente están como implícitamente están cuidando a este machito con un ego muy frágil mm, y se están haciendo cargo de él como si fuera una guagua, que sí, solo se queja y no sabe hacer nada. Y mm, cuando lo meten ahí, justamente en este barrio ya más cuico, con gente más rica, se encuentran con los militares que obviamente se están comportando como el hoyo con las meseras. eh, y ahí, obviamente, él trata de hacerse como el héroe también. Y está a punto de pararse y dirigirle la palabra a ellos, a los militares. Pero obviamente eso implica que a las otras les van a hacer cualquier web. Y Natalia finalmente es la que lo detiene en el momento, antes de que sí, pueda levantarse y decir nada. sí. Sí, 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 esa parte es buena porque, claro, saca, disminuye el héroe a un nivel de ciudadano de pie y, o sea, basta, o sea, como todos, igual a mí esa parte como no lo había pensado, no lo había pensado ahí como que debo decir que, wow, no, es real, porque, claro, estamos aquí ante una situación de asimetría de poder y claro, solo por tu ego y por tu mostrarte o lo que sea, la construcción mm, que hayas tenido, vas a ir ahí a encarar y hacerte el que la tiene más larga cuando no es así mm, y cuando los que se van a comer la, la reprimenda que va a venir mucho más fuerte son las mujeres. Entonces, mm, no lo había visto y eso me encantó esa parte. Fue como muy reveladora para mí de entender que hay situaciones que son estúpidas, ¿sí? Que no hay... sí, eh, entonces, claro, sí, esa es una buena escena. También lo de la frontera, también me gustó. Aquí ella también re- vuelvo al libro, a una parte de noche, que una parte importante también de la novela ocurre en este lugar. Me pareciera que tal vez, no sé por qué motivo, Mariana ha visitado esto cuando niña. No sé si estará tan cerca.
soy un ignorante en la geografía argentina, bueno, en este lugar. eh, eh, pero me imagino que tal vez no debe estar tan lejos a las cataratas de Iguazú. Que Mm, ahí y hay unas casonas también en que ocurre esta novela de una parte noche, una parte. Y, y también ahí está como que como que en los lugares que ocurren, puede ocurrir llamémoslo paranormal, el horror fantástico, mm, eh, es en este tipo de lugares, en este tipo de lugares un poco desolados. eh, no puede ser el castillo, no sé, de Drácula claro. sino, pero lo trae a un lugar más latinoamericano, con mucha humedad, en que las circunstancias, todo te podría tal vez hacer daño y donde la maestría del hombre hacia la naturaleza no vale nada. Entonces, Mm, ahí todo es peligroso y todo te puede hacer daño y te puede matar y eso lo maneja bien, crea bien ese escenario, ese telón y es un muy buen recurso de que vaya a estos lugares más inhóspitos que no digo que Paraguay lo sea, sino lo digo sobre todo en el trayecto de Corrientes, esta ciudad, hasta hacia Paraguay, hacia esa frontera que puede haber y que se quedan en Pana, se quedan y ahí, sí, ahí hay horror. sí, y eso lo hace muy latinoamericano. Te escuchaba y pensaba también como, claro, en, en Europa no puede ser así, no puede ser así el horror, porque con cueva hay moscas, no sé, como no hay nada, hay palomas, hay ratas, y Claro, en algunos parques muy como conservados hay, no sé, otro tipo de animales más grandes, lobos, murciélagos, que son como del género también, del género gótico. ya, Y en Estados Unidos hay más variedad de animales, como de flora, también flora y fauna, que también, pero claro, no es, creo que en este me gusta mucho que el tema de los insectos, que mm, lo maneja muy, 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 muy bien. Y lo incorpora algo que solo se puede ver en Latinoamérica. Sé que, no sé, en otros países existen muchos insectos, pero como sobre todo en ese tipo de climas más tropicales, como más húmedos, hay mucho, mucho, mucho más. Siento que en cualquier otro lugar como en Estados Unidos o en, no sé, en Europa, en eso no se ve. Y los insectos son eh, pueden ser muy horripilantes, po. Y claro, estar abandonado, no sé, en mitad del desierto, no sé, en el borde con México, ya tiene su elemento de terror, pero estar abandonado en ese borde con la vegetación, me imagino, súper alta, varado en el auto, y además está lleno de insectos, que los baños estén llenos de insectos, que la ciudad esté llena de insectos de diferentes tipos, como las chicharras, las cícadas, las arañas, las cucarachas estar en todos los lugares y no te podías escapar de eso ni aunque llegues a la ciudad, eso lo hace mucho más tétrico, encuentro. Y eso es muy latinoamericano. No funcionaría en otro lugar. Y eso es bacán de mm, ella, que no es como que ponga vampiros, o tal vez lo ha hecho, no tengo idea, en Latinoamérica, sino que encuentra el horror como propiamente latino.
sí, que es propio de estas zonas, de estos territorios, de las cosas que hay en la realidad social, pero no solo eso, sino es también es la naturaleza misma, el territorio, como las criaturas que están acá, los animales y todo eso. Como que tiene mucho contenido, encuentro, como abarca mucho cada uno de sus cuentos, además del tema de género también, la masculinidad. Igual siento que los personajes masculinos son sí. son muy chistosos por lo como penca que son. Sí. Sí, sí. Este es claramente así. El sueco yo encuentro que es más bacán, pero claramente igual es como como Por que una la cosa gracia física. es Sí, una sí. cosa física. Está buenísimo el sueco. Sí. 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 Me da Y mucha coge, risa. coge como los dioses. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Me gusta mucho eso. Pero Sí, claro, es una forma de observar la masculinidad desde lo femenino. Y sí. eso lo encuentro muy bacán. Sí, es verdad eso. Hasta ahora, tal vez el personaje masculino que ha hecho mejor, o sea, que me gustó más, Mm. era el Pablo, Sí. el hermanito, o sea, el amigo de Adela. Mm. Eh, pero sí, este era detestable, Juan Martín, Mm. me lo imagino, sí, completamente. Todos tenemos ese Pablo, todos los países, yo creo que Mm. existe el cuico, el cheto, el aniñado, no sé, el fresa. En todos los países tenemos una, una palabra Mm. para este tipo de personas. Y no, claro, son un poco unidimensionales y y salen ahí a la escena a dar pena, ¿sí? Y a hacer reír por lo Sí. mismo. Y tal vez por lo mismo el cuento anterior, que era de un hombre, o sea, narrado por, hoy se me va el nombre pero el del petizo, Ah, sí, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Que creo que Pablo también se llamaba Creo que sí. el guía, bueno, el guía turista. Sí, Pablo. Mm. Sí, también me pareció el más flojo. No sé si Mm. tendrá algo obviamente uno tiene como, no una apropiación de género, pero obviamente va a salir más natural escribir de un hombre siendo hombre, Sí, porque siempre hay un poco de autobiografía, aunque sea un claro, elemento, no sé, alguna muletita en que uno se apoya para construir algo y darle construir el escenario. Entonces, aquí se nota que ella no le interesa mucho, y está bien, sí, está bien. sí. Mm. La literatura está dominada por hombres, ha sido dominada por hombres hasta ahora, y está bueno leer, leer a Mariana y da risa, porque es Mm. como, algunas veces lo siento eh, como esta cosa de, o- de cosificar Mm. a la mujer. Ella también cosifica al hombre Mm. como un pedazo de carne, también muchas Sí, veces. Y, y está bien. ¿Sí? O sea, sí. imagino que como mamíferos, seres humanos, hay esa pulsión animal Mm. claro, del instinto sexual latente, fuerte, y lo tenemos al mismo tiempo, hombres y mujeres. ¿Eh? Claro. No hay algo, no, que el hombre es más caliente, que las mujeres también, ¿sí? Mm. No, entonces, eh, me, me da risa leerlo, me da mucho, y sobre todo siguiéndole en Instagram, y veo que es bastante leal a lo que escribe, ¿sí? Ah, sí. Ajá. Sí, 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 sí. Creo que ella es le encanta.
¿cómo se llama el actor irlandés de Ah, Oppenheimer? sí, Murphy es el apellido, sí. sí, Eh, Killian Murphy, ¿o Cillian no? Murphy, sí, sí, le Ah, encanta. Sí. sí, Pero también tiene otro. sí. Y del otro también. Era un sueco, creo que también mostró. Hace poco, sí, el Sí, que hace poco, sí, pero no sí, recuerdo el nombre del actor. sí, Pero. el apellido es cagar, Ah, sí, algo, sí, sí, sí. sí, Eh, sí, sí. No, totalmente me lo banco. Me banco sí. eso porque da vuelta un poco la tortilla. Cosifíquennos. Sí, claro, sí. Da vuelta a la tortilla. Finalmente, ya, además, como al final, no sé si te ofende eso, como, no sé, eh, está horrible, pues sí. O sea, no horrible, pero bueno, no sé, revísate, pues. En- Sí, Pero es muy chistoso, sí, encuentro. Creo que como que generalmente en la literatura y sobre todo en géneros así, tal vez se mostraban algunos personajes más como la mujer, como estereotipos de mujeres como en apuros que tenían que ser salvadas por hombres. En cuentos de hadas también se ve mucho, eh, no sé, que mujeres que son curiosas, son castigadas después o por lo que sea. sí, sí, Como para que fueran como sumisas, estuvieran en la casa, en el contexto doméstico, fueran buenas mujeres, buenas esposas. Y finalmente ya eran personajes súper planos en ese sentido. Y ahora ella sí, da vuelta a la tortilla y muestra personajes femeninos muy complejos, eh, y con mucho más, como un rol mucho más activo, y personajes hombres que son medios, o sea, son bien básicos y bien estereotipados, pero funcionan. O sea, funcionan sí. dentro de los cuentos. Como, no, yo no quiero saber más de Juan Martín. No me interesa. No, No, como, déjenlo ahí, déjenlo ahí. Yo no quiero conocer más sí. de este weón. Que Lo que juega me importa, polo, sí, sí, déjelo ¿qué me jugando polo, importa? lo que Sí, haga, sí, sí. sí. No quiero saber. Sí. Sí, Pero está muy bien colocado. Sí. Con la información necesaria, eso es todo lo que pido. sí, sí. No, buen cuento, sí. No sabría mucho más que agregar. Eh, la pasé bien leyendo el cuento. Mm. Y claro, repetir un poco de que no encontré ese símbolo concreto de la araña, pero se me olvidó. Fue como entré ahí Sí. en su forado en el paisaje y me perdí. Sí, me perdí riéndome mucho y también impresionándome con asco. Sentí muchas cosas, así que nada, o sea, sí, logró todo. O sacarme y despertar todas estas sensaciones porque algo logró. Sí. Es porque es un buen cuento. Sí, yo también finalmente sentí lo mismo. Una vez me abandoné a la experiencia del cuento mismo y abandoné el tema de encontrar como el simbolismo de la araña, que era una obsesión muy propia, pero ella igual me pusiste tela araña en el título, así que como, Sí, claro, obviamente estaba buscando eso. Pero una vez que me abandoné a los otros bichos, ahí como y a lo horripilante y también a las interacciones de los personajes, ahí lo disfruté mucho. Yo creo que también es mi favorito es Los años intoxicados, de ahí La casa de Adela y de ahí este. Me gustó harto, sí. No sé si querías agregar algo más, Nico. no, dale, dale nomás, cierra, cierra que lo abarcamos bien. Sí. Sí, bueno, y aquí esta es una cita, no es del final, es de la parte media, yo creo, del cuento. Y dice así, una vez habíamos hecho este camino con mi tío, Carlos y mi mamá. No recuerdo para qué necesitaban ir a Asunción. Había cantado todo el viaje, de eso sí me acordaba.
canciones sobre el puente Pessoa, el pájaro chogüí y el cosechero. Por el camino yo tuve ganas de hacer pis y no me animé a bajarme los shorts en el monte. Así llegamos a una estación de servicio, mi tío le pidió la llave al encargado y entré en el bañito del costado, el que usaban los camioneros. El bañito todavía me persigue en sueños. El olor era brutal. Había dedos de mierda sobre los azulejos celestes, sin papel higiénico a la vista. Mucha gente se había limpiado con los dedos. ¿Cómo podían hacer una cosa así? La tapa negra del inodoro estaba llena de bichos, de langostas sobre todo, y grillos. Hacían ruido, un zumbido que se parecía al de una heladera. Salí corriendo y llorando, y me bajé los shorts y me di al costado de la estación de servicio. Nunca les dije nada a mi tío ni a mi mamá. Nunca les hablé de la mierda estancada en el inodoro, del botón del baño sucio con huellas digitales marrones, de las langostas verdes que cubrían casi totalmente la lamparita solitaria que colgaba del techo sin protección alguna. Después del baño no me acuerdo de nada del viaje. Mi madre hablaba de lo que habíamos parado en un hotel colonial hermoso, pero que, de noche, en el patio se veían correr ratas. Yo no tengo ni un recuerdo de ese hotel ni de la lluvia con granizo que se había desatado después y había retrasado nuestra vuelta. El viaje, para mí, se terminó en el baño de las langostas.